todas y todos, me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Como todos los días tocharro cosetas sobre el aragonés, güey quereba hacer otra coseta, charrar sobre el aragonés, pero más que más sobre parolas del aragonés que femos servir aquí en Zaragoza. As parolas sobre las que tos quereba charrar güey son sobre el orache. Se fan servir en Zaragoza, pero yo cuento que en todo Aragón, porque de seguras que conoceré lo que lle a boira, que as zaragozanas y os zaragozanos d'hibierno lo sentimos mucho, ¿no? Lo que lle isto da boira. También, por ejemplo, cuando un día no había guaire sol, lle un día que lle nublo, y eso sí que lo sabemos también y lo hacemos servir. Otras parolas relacionadas con l'orache pueden estar a plebia, arrusiada, tronada, pedregada, anieu, o calibo y o cierzo, que eso sí que las personas de Zaragoza lo conocemos prou bien. Bueno, y ahora quereba continuar con la receta, que ya sabed que muchas vegadas lo que foi son postres y cosetas asinas tachela minera, pero güey quereba hacer otra cosa, una cosa salada, porque mucha chen me dice, ¿y que no fas más que postres y cosetas talamines? Bueno, pues íbamos a hacer una receta vegana, pero que siga salada. Güey quereba hacer hamburguesas veganas, que son hamburguesas vegetales sin garra ingredient de origen animal. Así es que íbamos a ver cómo se fan. Ya veréis que son fáciles y buenísimas como siempre. A esta receta necesitamos especias, para hacer hamburguesas, cebolla, pimientos y cibada. Después pillamos a cebolla y la tallamos en trocez bien chicorrons. Después tallamos los pimientos también en trocez bien chicorrons. Verde y rollo. A meterle una mica más de color a la nuestra hamburgueseta. Cuando tengamos todo bien tallado, lo hacemos freír en una sartaina todo junto. Lo retiramos y que se faiga freír muy bien. Después pillamos los copos de cibada y les quitamos especias, las que nos hagan más. También podemos quitar ayos micazao y lo retiramos todo bien. Después pillamos a sartaina y quitamos los pimentones y a cebolla y todo bien frito y lo retiramos todo con la cibada. Principiará a quedarnos una maseta. Y después chitamos agua. Esto cal ir chitando china chana para que quede una maseta, ni guaire espesa ni guaire húmeda. Ya lo veréis que hay una maseta para que podamos después amasar taferas hamburguesas. Pillamos con las mans trocez de maseta y los aplastamos de traza que veigamos que se fan hamburguesetas. Y las metemos en un papel o en una superficie que después las podamos despegar. Metemos las que nos salgan y después metemos a calentar aceite y hacemos freír las hamburguesetas. Ya veis que es muy fácil. Y cuando sigan bien rustidetas ya las sacamos de la sartaina. Y aquí tenéis nuestras hamburguesetas, que son de raso vegetales y sin garra ingredient de origen animal. Ya he visto que esta hamburguesa vegana es muy fácil como siempre, que yo gozo de hacer cosetas que podamos hacer todas en la cocina, que ya está todos públicos. Y espero que las tastéis y que como siempre me enviéis a vuestras fotos ta os redes sociales para que las pueda punchar, que tenéis aquí os redes sociales. Quereba continuar con la seccionista que principié a semana pasada das mazadas y os refráns. Y quereba hacer una mazada sobre el orache, que lle o tema de hue. Y a mazada lle la siguiente. Si marzo, marcella, abril a cantalella y mayo, tempestella. Así es que ya lo sabed, que vaya bueno esta semana, que lo paséis bien, que vaya bueno y muchos besos. ¡Au!
parece tonto y